El tema que nos toca hoy es el tema de las pensiones. Aquí tenemos a Patricio Pineda, que lo han estado pidiendo todos ustedes. Patricio Pineda ya es una cara conocida, es parte de la familia de la gran RTV, FM Internacional. Le vamos a preguntar a Patricio cómo está y si nos ve bien y si nos escucha bien, Patricio. Parece que no nos está escuchando por ahí o le Hola, estamos... saludos, no sé si... Perfecto. El micrófono por ahí no se oye. ¿Se escucha? Ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí. Ok, qué bueno. Patricio, Patricio Pineda, de los fundadores, nos dicen acá, de los fundadores de la mesa de trabajo para una pensión digna. Ese es el tema que que hoy nos lleva a este gran programa que ustedes han estado esperando, con Patricio Pineda, que tiene toditas las respuestas a un mar de interrogantes. Patricio, aquí nos han venido, aquí estamos llenos ya, esto está lleno de preguntas y de comentarios que en la RTVFM Internacional nos caracteriza que no hay filtro aquí. Aquí no hay filtro, Patricio. Aquí no venimos nosotros a decir solamente lo que le conviene a un grupo o a otro. No, aquí estamos para romper esa gran muralla de la mentira, de la desinformación y de todas esas cosas que están bien alejadas de la verdad. Patricio Pineda, nuestro invitado especial. Ustedes lo han pedido hoy por este gran tema de las pensiones, la pensión digna. Vas a perdonar, Patricio, el abuso de tu confianza, pero vamos a empezar a tirarte ya las preguntas. No hay tiempo, no hay tiempo. Y sabemos pues que para eso está nuestro invitado especial, para ayudarles a todos ustedes a entender un poquito este tema. Bueno, primero, saludos desde Canadá. Te preguntan, pensión digna, me gusta el nombre de su organización. Explíquenos qué de dignas tienen estas pensiones. Número uno. Número dos, de Los Ángeles, California, te están saludando y te preguntan, Patricio Pineda y su organización apoyan esta nueva ley del gobierno de las pensiones. Y la pregunta número tres, que también llega del estado Dorado de California, le preguntan a Patricio Pineda, ¿qué hay de las VIP pensiones? Por favor, díganos que es mentira y es propaganda, por favor, porque es aberrante, si es cierto, de que hay pensiones que son más del doble de los $210 que recibe la mayoría de nosotros. Mira qué interesante, Patricio. Sin más, los micrófonos para Patricio Pineda. Adelante. Bueno, buenas noches a todos y todas. Es un honor estar por acá. Respondiendo a las preguntas puntualmente, la primera de ellas sobre el tema de que si tan dignas son las pensiones, le voy a responder entendiendo de que es bastante amplia la pregunta y en el contexto actual, o sea, el sistema vigente ahorita de dignas no tienen nada por varias razones. La primera de ellas es que han sido otorgadas bajo un esquema o una dinámica de desigualdad jurídica, en tanto que está bien claro, ¿verdad? El tipo de beneficios para población optada versus población obligada, entendiendo a todas aquellas personas optadas o conocidas como optadas, las que nacieron hasta el 15 de abril de 1962
y todas aquellas que nacieron posterior al 15 de abril de 1962 son obligadas al sistema. Pero yo quiero identificar que dentro de ambos grupos, tanto optados como obligados, existen subcategorías que son optados del grupo A y optados del grupo B. Y de la misma forma ocurre en el caso de los obligados, que son obligados del grupo A y grupo B. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que para el caso de los obligados del grupo A, se aprobó un decreto como hecho a la medida de una cantidad bastante peculiar de pensionados, que al año 2001 se dieron cuenta que haberse pasado a las AFP fue quizás el peor error de su vida, porque ellos tenían la opción de quedarse en el INPE o en el Seguro Social. Entonces sus pensiones no eran igual como que si se hubiesen jubilado, ¿verdad?, en el sistema público. Les llevó a organizarse, a presionar, y fue así como el presidente de ese entonces, el señor que dicen que se ha fallecido, Francisco Flores, claro que a nadie le consta, ¿verdad? Les hace un decreto que es el 1217, que no es más que una forma de recálculo anual, luego de su cálculo final en las AFP, y anualmente se les empezó a aumentar la pensión hasta hacerla llegar como que si se hubiesen jubilado en el IPE y en el Seguro Social. Ese es el grupo de los optados A. El grupo de los optados B es el resto de 130,000 personas, que es el total del universo de los optados, que estas personas, como ya no había forma de financiar pensiones, se crea el mecanismo de fideicomiso de obligaciones previsionales para pagar sus pensiones. Y son como las pensiones que tiene de referencia personajes como el señor René Novelino, que es el jefe de las AFPs, que dice de que las pensiones promedio en el SAP, o sea, en el sistema administrado por las AFP, rondan los $500 por arriba. Eso es cierto, pero ese es el promedio de los optados, ¿verdad? De los optados, no de los obligados. Entonces vienen y en el 2017 se crea el decreto 787, el 29 de septiembre de 2017, y ahonda más la crisis porque inclusive, aunque salen mejor librados los optados, los cotizantes del INPE y del Seguro Social, no pueden aspirar más que al 55% de su último salario, porque lo dice el artículo 197 vigente de la ley. Sin embargo, los obligados, y explico cuáles son los obligados A y los obligados B. Los obligados A son todas aquellas personas que no les quedó otra que pasarse a las AFP, pero que lamentablemente tienen un puchito cotizado en el INPE, otro en el Seguro Social, ¿verdad?, dependiendo de quién haya sido su patrón al momento de la privatización del 98. Entonces ellos generan un derecho que se llama certificado de traspaso, que cuando cumplen los 60 años, si son hombres o son mujeres, la institución otrora que tenía sus cotizaciones, le deja ir a la AFP el monto por lo cotizado antes de que se pasaran a las AFP obligatoriamente. Entonces ese es el certificado de traspaso. Ahí las pensiones, desde que se privatizó hasta que se aprobó el decreto 787 hasta la fecha, rondan más o menos el 19% del último salario, y las más afectadas en ese sentido son las mujeres, porque las mujeres comenzaron a cumplir requisitos de pensión en su mayor, bueno, prácticamente la totalidad hasta la fecha de hoy, mujeres obligadas al sistema. O sea, todas las que nacieron después del 15 de abril del 62, entonces se han ido con 19%. De hecho, una fundadora nuestra de la mesa, una mujer con una gran capacidad que yo admiro mucho, compañera fundadora de la mesa, la licenciada Ana Cecilia Suárez, ella se fue con el 19% de su último salario. Entonces, es una prueba viviente de lo que estoy diciendo, no estoy inventándome absolutamente nada. Hasta el día de hoy se mantienen
esas desigualdades. Entonces, en términos del sistema vigente, pues las pensiones no son dignas. Eso respondiendo en ese contexto. Ahora, respondiendo en el contexto que el compañero quiso darse a entender de que si son dignas las pensiones que ha propuesto el gobierno, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio mental y todos los que están viendo, los que están escuchando, si están aquí en El Salvador o han cotizado en algún tiempo en El Salvador, ¿verdad? Y tuvieron que irse porque el país los echó por cualquier cosa a buscar el sueño americano. Si usted sigue cotizando, pues a la fecha yo lo que le sugeriría es que tenga en mente el monto de lo ahorrado, ¿verdad? Su cuenta individual, que no es más que lo ahorrado más intereses ganados, ¿verdad? En el tiempo. Y en base a eso, usted lo total de lo ahorrado lo va a multiplicar por el 0.0058 y una gran lista de 3, ¿verdad? El resultado de esa operación matemática es un monto de pensión. Y usted puede decir, licenciado, eso tan simple como se oye. Sí, así, tan simple como se oye. Y está en el artículo 131 vigente y en el artículo 97 que propone el gobierno. O sea, del cuerpo de ley que ellos están proponiendo y que están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Por otro lado, está que ellos proponen que a la gente que gana el salario mínimo de $165 en El Salvador, les van a elevar la pensión a 400. Miren, si ustedes eso me preguntan a mí si yo estoy de acuerdo o no con eso, yo estoy de acuerdo e incluso digo que es muy poquito, ¿verdad? Pero hay un pequeño problema con eso. La masa de gente total que está cotizando sobre el salario mínimo ahorita anda un poco más de 500,000, anda como 612,000, por ahí así, de acuerdo a las estadísticas actuariales que tenemos o conocemos como mesa. Esto, si lo llegan a aprobar así, sería, en primer lugar, el primer país del mundo que estaría dando una tasa de reemplazo de el 135%. Y yo le pregunto a usted que está viendo esta entrevista, si está en los Estados Unidos, me confirman por favor si les dan el 100% de su último salario cuando se retiran, ¿verdad? Y estamos hablando que el sistema de pensiones de los Estados Unidos de América o de Canadá, para el estimado que está preguntando, porque estoy respondiendo a la persona que pregunta desde Canadá. Esos sistemas en comparación al nuestro son hasta 60,000 veces mejor, ¿verdad? E inclusive cuando comparamos un poco el sistema previsional canadiense versus el norteamericano de la Gran Unión Americana, un poquito más librado el canadiense, ¿verdad? Por su sistema de pilar solidario, su sistema de administración pública, bueno, bastante interesante. Ok. Entonces, si estos países que son súper desarrollados están en el grupo del G7, no dan el 100%, porque sin temor a equivocarme, todos me van a confirmar que no les dan el 100% del último salario. Aún si hubiese uno que me dijese, no, es mentira, aquí ganamos el 100%, en El Salvador van a ganar más. Que cotizan por salario mínimo. Hay países en el mundo con sistemas de pensión y es el único que va a dar más del 100% en el planeta Tierra. Ahora hay que investigar si en el universo, en esta galaxia, en el sistema solar, ¿verdad? O en cualquier otra galaxia, nos ayuda la NASA a investigar eso, dan también más del 100% el concepto de pensión en otros lados del universo, en otros planetas, qué sé yo. De entrada, estimados, eso es insostenible, ¿verdad? Esto es como que, para que usted entienda, cuando yo digo que es insostenible, es como cuando usted vive sobregirado de sus ingresos mensuales. Por ejemplo, digamos en Estados Unidos, creo que
la hora, el salario mínimo anda por $15, parece, algo así. Ajá. Y si sus gastos, ¿verdad? De $3,000, $4,000 que usted pueda ganar al mes, sobrepasan, digamos, te gana 3,500 y sus gastos sobrepasan 4,000, yo creo que esa persona vive con unos niveles de estrés, de ansiedad y de desesperación bastante alarmantes, porque me va a comprobar o va a coincidir conmigo de que no llega al mes. Entonces, esta promesa que les estoy mencionando, de que se cotice con 365 y le van a dar 400, a mí me parece bastante irresponsable, en tanto que solo el primer año, estimados, escuchen bien, va a requerir más de $200 millones para pagar esas pensiones. Okay. Y de acuerdo al cálculo que ellos han presentado, porque incluso hasta los he cachado de que no tienen estudio actuarial, y ese es un gravísimo error, con los flujos que ellos pretenden asignarle al sistema a partir de esta reforma, están aspirando a un máximo de ingresos en un primer año de 1.200 millones. Pero ojo, le están prometiendo un aumento del 30%. Bueno, ya les descubrí una mentira, porque ellos decían de que le iban a aumentar el 30% a las pensiones vigentes totales. De hecho, hay una entrevista del ministro de Hacienda que fue a decir a un programa muy conocido en la mañana, y ese día también yo estuve ahí, curiosamente, y le preguntó el presentador que si iban a aumentar las pensiones del IPEP, de la UPI, de las AFP y del ISPA, y él dijo que sí. Imagínense la irresponsabilidad terrible que tienen estos funcionarios. Y resulta que en el proyecto que ellos han presentado, en el artículo 11, ahí dice que los que quedan fuera de esta reforma son los cotizantes y los pensionados del ISPA, de las Fuerzas Armadas. Es obvio que sea así, porque es un régimen especial. Y en los 197 países que yo les menciono, los uniformados tienen un régimen especial de retiro. Bueno, si no me creen, pues pueden preguntarle a nuestros compatriotas cómo son los retiros de la Army, de la Navy y todos ellos, ¿verdad? Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. Es completamente distinto al común denominador de las personas que cotizan en el resto del sistema. Ok, entonces, menos mal, ¿verdad? Que eso les baja el déficit. Pero ese aumento al resto de las pensiones del 30% que están prometiendo, ahí le va a comer toda la recaudación en un primer año. Y los pensionados no viven un año. Pueden llegar a vivir hasta más de 20 años después de cumplida la edad. ¿Quién asegura que esos flujos estén constantes? Además, lamentablemente ellos van a otorgar una tasa de interés fija. Y aquí me pregunto yo, por Dios bendito, ¿en qué país del mundo se establece una tasa de rentabilidad o devengar una tasa de rentabilidad por decreto? Si eso es en base al comportamiento del mercado. Distinto es que me diga a mí, vea, el proyecto del gobierno, que la tasa mínima a devengar va a ser del 7%. Ahí ya las cosas cambian, porque entiendo yo que en un ejercicio fiscal de inversión, probablemente, ¿verdad? Puede dar 12%, 20%, 30%, y han dado casos de mayor éxito que hasta el 350% o más, dependiendo el tipo de cartera de inversión que hay. Bueno, y en Estados Unidos tienen Wall Street, ¿verdad? Y hay acciones que ganan una cantidad tremenda, sobre todo aquellas acciones que están ubicadas en la explotación minera del oro, por ejemplo, cuando este se revaloriza, se dispara, y bueno, es un juego financiero bien, bien interesante. Pero no lo dice así, dice que es el 7% fijo. Ok, y en este sistema, una de las cosas que sí se ha comprobado es que no hay nichos de inversión, porque dicho sea de paso, la mayor parte de los instrumentos de inversión que tienen sistemas reportados por ellos mismos a través de la Superintendencia del Sistema Financiero están en manos del gobierno. ¿Cómo la ven? Pagando una carajada de intereses
ahorita están los intereses abajo de cero, pues vaya, con eso se los digo todo. Y pretenden decirme que por decreto ya vamos a tener 7% y peor fijo, a mí me es difícil creerle, disculpen, ¿verdad? Además tengo 10 años de estar investigando este tema. Entonces, creo que es ofensivo a la inteligencia humana tratar de querer engañar con un discurso eminentemente electoral. Ok, pero quiero tocar la última parte para responderle al amigo de Canadá. Yo sé que me he extendido en la respuesta, pero lo estoy haciendo con bases y con datos y todo, para que vea hacia dónde vamos. Ya hablé de que prometen el 30%, de que van a dar el 135% para los que cotizan sobre el salario mínimo. Y aquí viene otro dato muy interesante. La fórmula de cálculo que yo mencioné es la que le van a aplicar a todo el mundo a partir de aprobación de esta reforma. Y desde que este proyecto salió, inmediatamente como mesa nos reunimos, estuvimos analizando, y esto pueden dar fe de lo que digo yo, mis demás compañeros miembros de la mesa, que fueron horas y horas que estuvimos analizando hasta que encontramos que con esta fórmula de cálculo, usted que tiene $2,000, $2,200, de hecho el sábado estuve en una universidad con gente sindicalizada que apoya a este gobierno, ¿verdad? Algunos, no todos, pero sí algunos, que me quisieron encarar, ¿verdad? Con algunas preguntas, pero cuando les hice la fórmula de cálculo, hasta una señora se desmayó. ¿Saben por qué? Porque está con un salario arriba de 1,800, 1,900 más o menos, y le queda una pensión de $415. Y estoy usando información que es pública. Ahí están los portales, ahí están los artículos, las normas técnicas, todo lo demás. Y hay un catedrático que ese mismo día, está pálido, se puso el hombre, porque gana como 2,200 y la pensión le queda de 446. ¿Son dignas esas pensiones? Ahí lo dejo. Respondo la segunda pregunta. Dicen ahí, me preguntaron si me las puede recordar, hermano, la segunda pregunta. Porfa. Y estamos rapidito con... Que si apoyamos. Que si apoyamos la propuesta. Aquí está el licenciado Patricio Pineda respondiendo a todas sus preguntas. Mire que hay otro rimero de preguntas, licenciado Pineda. Adelante. Sí, pero quiero también trata que la apoyemos. Nosotros lo que hemos señalado son los vacíos y las debilidades de la propuesta. Y lo que hemos hecho es proponer soluciones, ¿ya? Porque si se aprueba esto tal cual está, créanme que estos políticos de estos tipos, yo no sé cómo ven la vida ellos, no lo sé, no la entiendo. Porque ellos se están autoapuñalando, así, como que agarren un cuchillo y empiecen a hacerse así, y disfruten de hacerse así, literal. Porque si aprueban esto, así como va, es la muerte política de ellos. Es así de fácil. ¿Ya? Y aquí no estoy amenazando a nadie, estoy diciendo lo que va a pasar. ¿Verdad? Y eso es inevitable si aprueban tal cual está esto. Y otra cosa, lejos de hacerle un bien al presidente de la República, le están haciendo un mal. Es así. ¿Ya? Y si no me creen, comprueben. ¿Verdad? Entonces nosotros esa es nuestra posición. Más allá de que si podamos apoyar o no. Y la otra pregunta, recuérdeme esa otra, por favor, que es así, no la logré anotar. Bueno, ya vamos a regresar a esa preguntita, pero aquí hay algo de urgencia, y nos dicen acá, pregúntele por favor rapidito al licenciado Pineda, ¿cómo está eso de las AFP, la Confía, la Crecer?
y la Profuturo, y si tiene conocimientos de otras más, porque entendemos que, por ejemplo, la Profuturo, entre los dueños, hay familia del presidente, dice, del presidente de la República de El Salvador en Profuturo, un accionista que se llama de los Bukele Catán. Y también en las de Confía hay instituciones extranjeras como el Citibank, como el grupo financiero de el Capo que se acaba de ir a Italia, expresidente de la República de El Salvador. Si puede explicar por qué siguen las AFP administrando bajo esta nueva ley. Y también le preguntan al licenciado Pineda, ¿esto de acuerdo a los funcionarios públicos ya es una ley o todavía no? Bueno, mira, Patricio, son preguntas de bastante material, pero sabemos pues que vas a ponerlas ahí de tal forma que nuestro colectivo allá en Milán nos dice que también gracias por esa información, porque ellos han dejado, dice, bastante dinero aquí en las pensiones y cómo van a quedar, pero gracias por todo esto. Y también te preguntan sobre las pensiones VIP, que eso después lo vamos a ver con más detalle. Patricio, adelante. Bueno, esa era las pensiones VIP. Ok, empiezo con esa, las pensiones VIP. Va, miren. Es de entender que la propuesta... Patricio, dígame, nos dicen acá también que qué conocimiento tenés, dígame. porque aquí hay dirigentes de Arena y hay ex comandantes del FMLN con pensiones de más de $10,000. ¿Es cierto eso o es propaganda política? Porque han salido nombres como de Óscar Ortiz, Norma Guevara, nos decían hoy que tienen pensiones increíblemente grandísimas. ¿Es parte de la propaganda o esto es cierto? Adelante, Patricio. Bueno, miren, yo lo que voy a dar es una opinión en base a la ciencia y lo que está establecido en la ley. Y quiero que me ayuden a hacer un ejercicio mental. Aquí creo que hay varias personas que son empresarios, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes, sus negocios pueden sobrevivir si sobregiran los salarios de sus empleados. ¿Qué quiero decir con eso? Si la plaza por poner un ejemplo, un empleado de oficios varios está designada para que ustedes paguen $15 la hora, tendría lógica que ustedes le paguen $25 la hora. Yo creo que no, porque en términos de poco tiempo comienza a haber estrés financiero en los presupuestos que le dan vida a la actividad económica anual de sus empresas, ¿verdad? Y empiezan a haber ya problemas con proveedores y problemas. Las AFP son empresas privadas. Eso debes de tenerlo bien. Entonces, cuando usted cotiza, de acuerdo a los balances financieros reportados al mes de septiembre, perdón, de agosto, sí, en la Superintendencia del Sistema Financiero, se dice que el salario máximo cotizable es de $6,900 en este país, ¿verdad? Salario máximo. Nadie puede cotizar sobre ese salario, o sea, arriba de ese salario. 6,900. Ok. Pero el artículo 16 y el 123 vigente habla de que usted puede hacer aportaciones voluntarias. Usted está cotizando 15% sobre su salario hasta un máximo de 6,900, ¿verdad? Ahí va su cotización. Pero también, si usted quiere,
hace un ahorro voluntario extra. A ese ahorro voluntario, cuando llega a los 60 o 55 años, a usted le hacen un cálculo sobre lo que cotizó por el 15% de su salario. ¿Y qué pasa con lo que cotizó voluntariamente? La ley dice, de acuerdo al 122 y el 146, que al cálculo, ¿verdad? Se le suma el ahorro voluntario, ¿verdad? Y es por esa razón que tenemos gente que anda con pensiones de 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 dólares, más es posible, ¿verdad? Pero es que esta gente ha cotizado ese piso. No sé si me explico, ¿ya? Es pura propaganda política, estimados, lo que están viendo en los medios de comunicación de parte del gobierno. Porque técnicamente esta gente ha cotizado esa plata. Y las AFP, que son empresas privadas, que algo también que sí hay que reconocerle a las AFP, estemos o no de acuerdo, en mi caso yo no estoy de acuerdo con ese sistema, es que sí han cumplido la ley. Claro, la ley echa a la medida de los intereses de los dueños de las AFP, pero ningún empresario va a ser tonto, ¿verdad? De darle más y de financiarse por ser beneficencia, ¿verdad? A una cantidad que no es de 680 y pico, como dicen. Ahí hay más de 10,000 personas con pensiones muy altas. Entonces, si vienen y dicen con la mamarrachada que vamos a quitar esas pensiones VIP, o sea que lo que van a hacer es expropiar lo que una persona ahorró. Yo creo que eso no lo van a hacer. Y adivinen qué. Si leen ustedes el cuerpo de ley que ellos han propuesto en el artículo 157, ellos mismos dicen que eso no lo van a cambiar, porque ahí dice que en ningún momento las pensiones vigentes van a sufrir alteración o modificación alguna a partir de vigencia de esta ley. Y entonces, pura propaganda política. Eso es como tirar la piedra y esconder la mano. Licenciado, pero ¿y los que les dieron pensiones en el SPP, o sea, el sistema anterior, el sistema de reparto, que esa no era dinero de cuentas individuales o aportaciones individuales, sino que era un dinero que era financiado por el Estado? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es revisar caso por caso de sus historiales laborales y de cada uno de los cálculos que se le hicieron a esta gente, porque en el SPP, o sea, pensiones dadas en IPE, en el Seguro Social, sí hay pensiones altísimas, ¿verdad? De hecho, una de esas pensiones altísimas es la del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Pineda Navas, ¿ya? Hay que revisar todo ese proceso, pero no es una cosa que, porque a mí se me ocurrió, ¿verdad? Y decir que fulano, mengano, para ganar adeptos políticos o partidarios, ¿ya? ¿Por qué no mejor hablamos de los salarios VIP que tienen los diputados que realmente no están devengando? ¿No les parece que es mejor centrarnos en que ellos comiencen dando el ejemplo? Si es que están teniendo ingresos superiores a los 14,000 mensuales, ¿ya? Siguen teniendo los mismos privilegios estériles, que no es más que gasto absurdo e innecesario del presupuesto con nuestros impuestos. Y miren cómo está el país. Es una desgracia. ¿Realmente devengan esos salarios VIP estos diputados? A eso tenemos que centrar. No tenemos que dejarnos llevar porque simplemente la propaganda se ve exquisita, se ve bonita, despierta morbo. Sí, quiero ver quiénes son, quiero ver quiénes son. No, debemos de preocuparnos porque nosotros seamos agentes de incidencia y de cambio para el país, ¿ya?
Y lo primero que, si un político como estos de la Asamblea Legislativa viene y quiere salir de fanfarrón, bajemos a esas pensiones VIP, que no sé qué, que no sé cuánto, comience usted por quitarse privilegios y entonces ahí podemos hablar. O todos en la cama, o todos en el suelo, señor. Es así de fácil. Ok. Creo que con eso queda claro las pensiones VIP. Y pasamos a las siguientes preguntas. Estas sí ya las anoté bien. Bueno, lo de la AFP Pro Futuro y por qué siguen funcionando las AFP está vinculado. Vaya, mire, la Pro Futuro ya desapareció. De acuerdo a esa información, hasta el año 2007 se tiene registro de que el señor Armando Bukele Catán, papá del actual presidente, era accionista de los mayoritarios de esa AFP, que terminó en teoría de disolverse y de hacerse los pagos de finiquito para todos los accionistas de esa empresa en el año 2007. Ahora bien, esas AFPs como AFP Máxima, AFP Pro Futuro y AFP Porvenir fueron absorbidas para el caso de AFP Pro Futuro y de la Porvenir fueron absorbida AFP Crecer y la otra fue absorbida por AFP Confía, ¿ya? O sea que de 5 AFP solo quedaron 2. Eso era de esperarlo. Eso era de esperarlo. Y les voy a decir por qué. Primero, un mercado laboral muy chiquito. Si es que aquí trabajo formal y rogándole al creador con buen salario, solo lo tienen 2 de cada 10 salvadoreños, ¿verdad? Y los otros 2 que están empleados tienen categorías de empleo abajo del nivel de lo humanamente digno. O sea que son infravalorados humanamente hablando. ¿Por qué? Tienen jornadas extenuantes de 12, 14, 16 horas, ganan una porquería, los patronos les pagan a veces con retrasos, no les permiten superarse ni interna ni externamente a la empresa porque les niegan el derecho a la educación, a seguirse especializando, etc. Por otro lado, son tan abusivos algunos patronos en este país que les quitan dentro de planilla la AFP, pero no se las han pagado. Prueba de ello que hay más de 108,000 personas afectadas con eso. Los maltratan laboralmente. Bueno, en fin, es una cosa espantosa. Entonces, con esas características del mercado laboral que no se han superado desde que entró en vigencia este sistema, díganme ustedes cómo van a sobrevivir tantas AFP en este país. Que sí han sobrevivido en Chile, sí, pero en Chile el nivel de desempleo no es superior al 6%. Son condiciones completamente distintas. Además, territorialmente hablando, Chile es muchísimas veces más grande. Entonces, era de esperarlo. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. ¿Ustedes creen que teniendo 2 empresas privadas cuya rentabilidad de negocio supera el 70%, yo difícilmente creo que alguien suelte así por así un negocio? Probablemente, y eso hay que hacer una indagación profunda, porque es información que no la quieren dar, no sé por qué. Algún cambio a través de testaferro pudo haberse dado después del 2007. No es descartado. Sobre todo conociendo a esta clase política, ¿ya? Pero eso se tiene que hacer en una investigación. Nada más algo que a mí me parece que está dentro de las posibilidades. Pero oficialmente, del 2007 para acá, ya el señor ese no aparece entre los accionistas.
respecto a por qué siguen las AFP funcionando. Miren, yo creo que este es el tema que más les ha dolido a estos diputados que yo he hecho público, ¿verdad? Si es que solo de ver que una vez presentaron este proyecto de reforma, las AFP han estado, miren, calladitas, donde se supone que son las principales afectadas. Eso es lo que dijeron en su discurso los políticos. Yo cuando vi que las AFP se quedaron calladas, FUSADES está callado, y otros sectores que han defendido la AFP, callados, ahí detecté el peligro. Ahí lo detecté. Y no tenía el proyecto de reforma, no lo tenía. Dije, aquí hay algo que estos pícaros han negociado con las AFP. Aquí hay algo. ¿Cuál fue mi sorpresa? La confirmé cuando leí el artículo y el proyecto de reforma que ha presentado el gobierno. ¿Y eso qué es, licenciado? Bueno, hagamos números. Se los voy a sintetizar para que me los entiendan. Primero, el ministro de Hacienda dice que las AFP cobran 2% de comisión. Mentira, no cobran eso. Cobran 1.90. ¿Dónde está eso, licenciado? Ley SAP vigente, artículo 16. Ahí dice 1.90. La distribución de ese 1.90 es de la siguiente manera. 1.12% las AFP lo ocupan para pagar la póliza de seguro de sobrevivencia y de invalidez. Por eso de las contingencias, ¿verdad? Que existen. Que de pronto alguien sufre un accidente profesional y va a la comisión calificadora y hay que pagarle. Si es pensión de invalidez parcial o total. Entonces, la póliza de seguro le cubre esa parte a las AFP. Mientras la persona llega a la edad de vejez. Y si muere, pues en los casos también, ya sea que sea cotizante activo o ya pensionado, hay que cubrirse con la póliza. 1.2. El 0.82%, perdón, 1.18, el 0.82 restante del 1.90, ya dijimos 1.18, póliza de seguro de sobrevivencia y de invalidez, y el 0.82 restante es el que las AFP ocupan para pagar todos sus costos fijos, ¿verdad? Empleados, proveedores, salarios, bueno, más utilidades del año. Y volvemos a la información pública que ellos mismos tienen. Informes de estado financiero. ¿Dónde los encuentran? La página del Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Sistema Financiero. Y en el artículo 46 vigente de la ley SAP, dice que cada semestre las AFP deben de publicar sus estados financieros en donde se reflejen patrimonio, utilidades y todo lo demás. A junio de los periódicos de este año tenían las AFP una ganancia de 7 millones de dólares. Si el patrón se repite en el siguiente semestre, estamos hablando de 7 por 2, 14 millones, ¿verdad? Pero resulta que el superintendente del sistema de pensiones, el superintendente adjunto, fue hace poco a la comisión ad hoc en Montana y les dijo que esperan una alta recaudación a partir del mes de octubre, producto de las contrataciones que se hacen en temporada navideña. O sea, esos trabajos que son para temporada navideña, que duran 2 o 3 meses. Eso aumenta la recaudación. Por lo tanto, va a aumentar los dividendos de los accionistas. Y fíjense que investigando eso confirmé que así es. Porque los estados financieros de ambas AFP están a septiembre de este año. No ha finalizado el año en concepto de reportes. Y a septiembre de este año la AFP Crecer tiene 10.600.000 de utilidades.
y la AFP Confía tiene 7 millones, un poco más. Total, que sumando los dos, hay 18 millones de utilidades. ¿Y cuánto cobra la AFP realmente por esas utilidades? 0.82. Ajá. Y en el artículo 16 del proyecto de reforma del gobierno les van a dar el 1%. Entonces, a mí que me expliquen dónde se vean afectadas las AFP. Y lejos de generarme dudas, me genera certeza de que esa es la razón por la que las AFP, miren, bien calladitas. Porque hoy no van a ganar menos, van a ganar mucho más. ¿Ya? Porque el gobierno les va a dar más. Por eso siguen las AFP. Es la respuesta a esa pregunta. Sigamos la siguiente pregunta. Vamos a ver, aquí tengo anotado. Si ya es una ley o todavía no. No sé si se refería al proyecto de reforma o qué. Si es referente al proyecto de reforma, decirle que todavía no es ley, pero escuchen bien. Yo he sido, no sé si el único de los pocos que les ha pedido a los diputados que sean responsables y que no aprueben esto tal cual va, porque esto es hecho a base de mentiras. Y todo lo que es hecho a base de eso, nos viene un pencazo muy duro. Tengo entendido de que ellos esto lo van a aprobar en sesión plenaria extraordinaria el 23 de diciembre. Otro madrugón. ¿Y qué dice la historia de los madrugones en El Salvador? Que han sido un fracaso. Fracaso para la gente, ¿verdad? Que al final son los intereses que su servidor y la mesa buscan. Los políticos, yo pongo, y es válida esta duda que pongo a raíz de lo que acabo de mencionar, de las ganancias de las AFP, seguro han negociado con ellos, y creo que ahí van los malecitos. Algo les han soltado. Hay que ser honesto. Cabe esa duda de que han sido tan sinvergüenzas y además. Por eso las AFP. Y les van a dar más ganancias. Entonces no es ley todavía, pero quieren aprobarla con metiendo el pie al acelerador. ¿Alguna pregunta más? En directo y en vivo, acá ven ustedes a alguien que tiene todos esos años de experiencia estudiando este tema, al que lo saludan desde Australia y le preguntan, licenciado, ¿será cierto que este es el robo del siglo? Y lo ponen acá entre comillas, y también habla de los gobiernos anteriores y le piden al licenciado que opine al respecto si el saqueo ha sido igual o peor durante gobiernos anteriores o simple y sencillamente es una continuidad. Pregunta número 2 para el licenciado Pineda. Nos dicen acá, bueno, entonces, ¿cómo queda la diputación nueva? Si nos puede ayudar a entender un poquito más de cómo pueden sacar $14,000 mensuales los diputados. ¿Cómo se puede explicar eso cuando aquí se está hablando de un nuevo gobierno y de que no iban a repetir más de lo mismo y que donde no se roba el dinero todo alcanza? Saludos y gracias por este gran programa desde Oakland, California. Saluda a Mirnita, que siempre está pendiente. Y rapidito, porque mira qué interesante, Patricio Pineda, mira qué interesante con el tiempo, cómo nos está llevando acá. Y dice acá, mira, ¿será que el país tiene capacidad financiera para pagar pensiones grandísimas? Recuérdense que la evasión y la elusión fiscal
algunos meses o años sobrepasa inclusive Hola, los hola. 2.000 millones de dólares. Evasión y elusión fiscal. ¿Hay relación ahí con las pensiones y las arcas del Estado? Quedémonos con eso, Patricio. Adelante. Bueno, mencionan aquí que si es el robo del siglo, bueno, lo ha sido, ¿verdad? Desde que se crea este sistema. Solo el concepto de intereses dejado de percibir nos debe el gobierno 3.000 y pico de millones, casi 4.000 millones a los trabajadores. Busquemos ahí, ¿verdad? Que si el saqueo ha sido igual o peor que en gobiernos anteriores, vaya, cuando yo hablo de la utilización del FOB, no necesariamente me estoy hablando de un esquema de robo, sino que es el dinero que se ocupa para pagar pensiones en INPE y en Seguro Social. En términos comparativos, por el tiempo de uso del FOB, este gobierno solo ha usado como 3.000 millones más o menos, ¿verdad? En comparación a periodos anteriores que en el acumulado del 2006 al 2017 más o menos fueron como 9.000 y fracción. Entonces, si sigue este mecanismo, pues este gobierno actual seguirá aumentando, ¿no? Sabemos. Entonces ahí vemos que prácticamente es lo mismo, es una continuidad de ese comportamiento. Me preguntan sobre los ingresos de los diputados nuevos. Pues lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que ellos ofrecieron en campaña, que nada más se quedó ahí en una oferta electoral, de que ellos se iban a bajar los salarios, a no sé qué, a no sé cuánto, para hacer ahorros, hacer aquí. Bueno, ya vimos que no es así, entonces yo creo que quedan igual que los anteriores a quienes ellos mismos han criticado como ladrones. Hablan de los 2.000 millones de evasión fiscal, si está relacionado con el tema previsional. Directamente no, no está relacionado. Lo que sí yo le puedo asegurar a la persona que te pregunta esto es que en concepto de evasión previsional, que no es lo mismo que evasión fiscal, hay un déficit de más de 80 y pico millones, producto de lo que dije anteriormente, que hay patronos que abusivamente le han descontado en planilla lo de AFP a la gente, pero no se lo pagan. Son afectados como 108.000 personas, más o menos. Entonces, si bien no están relacionados la evasión fiscal y la elusión previsional porque no son lo mismo, el delito o el agravamen o la gravedad de afectar derechos sigue manteniéndose en este país. De distintas formas, pero siempre en contra de los trabajadores, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta. Parece que como que alguna claridad nos piden acá. Mira, Patricio, dicen, con las pensiones VIP es cierto que son más de 600, número uno, y es cierto que sobrepasan los 200 millones de dólares al año, porque si es así, entonces de ahí se puede recuperar ahora que hay límite ya, que no deben de pasar en el caso máximo de 3.000 dólares y que se habla también de la mínima de 400. Por ahí más o menos. Adelante, Patricio. Está en la línea de lo correcto de ese comentario, solo que, vaya, ya con el límite que le han puesto de 3.000 dólares, se supone que eso se va a superar. Pero yo quiero decirle algo, que esas pensiones no las van a quitar, ¿ya? Primero, porque en el cuerpo de ley que ellos han prometido o han propuesto, está el artículo 157. Es que lean ese artículo. Ahí se dan cuenta que esas pensiones VIP seguirán siendo pagadas de los mismos. Entonces van a tener que seguir desembolsando esa cantidad de millones. Porque ellos ya visualizaron, y de hecho creo que no sé si fue
no sé si fue Suez Calleja o Rodrigo Ayala, no sé quién de los miembros de la comisión ad hoc, dijeron ya públicamente que ellos no visualizan eliminar esas pensiones las vigentes. Lo que sí se visualiza es poner un techo, pero yo les digo algo también. El techo ahorita, de acuerdo al 197 vigente, es de $2,000. Ese techo lo van a aumentar por $1,000 más. No sé por qué hacen eso. Lo que sí sé es que una de las razones por las que hacen eso es que lamentablemente en este país no existe estadística certera y real del costo de vida real del adulto mayor en El Salvador. Es más, ni siquiera existe proyección real de esperanza de vida del adulto mayor. Empezando por ahí, vamos a estar, no que 3,000, no que 2,500, no señores, ya hay que estudiar la población, pero vienen y disuelven la digestión. Entonces, yo no sé, por donde dije al inicio, yo no sé cómo es que estos políticos ven la vida. No sé. Si es que es de ley, es real, es tan real como un templo, que todo lo que sembramos cosechamos, ¿sí? Y si se siembran tonteras, no espere cosechar sabiduría o inteligencia, ¿ya? Si usted siembra males, va a cosechar desastres. Si siembra peras, va a cosechar peras. Si siembra tomates, igual. No espere cosechar tomates, sembrar tomates y cosechar frijoles. No tiene lógica eso. Entonces, esta gente creen que con sus decisiones para acallar voces críticas solucionan todo. Y lo que están haciendo es aumentando el problema, pues. Y lo creo que les va a rebotar a ellos y eso es. ¿Alguna pregunta más? No, todavía hay interrogantes para Patricio Pineda, pero nos están informando acá que el tiempo se nos ha ido. Patricio, vamos a tener que llamarte nuevamente y esperar tu colaboración. Le vamos a pasar los micrófonos a Patricio Pineda para que se despida de todos ustedes y que muy pronto lo tendrán por aquí nuevamente. Y después del programa no se vayan porque venimos con la sección internacional. Adelante, Patricio. Yo quiero concluir con lo siguiente. La mesa de trabajo por una pensión digna va a convocar a movilización para el día 21 de diciembre en un último intento por tratar de frenar esta debacle que se viene, ¿verdad? Estén pendientes porque se va a hacer la convocatoria y que ustedes puedan arengar aquí a nuestros compatriotas que vivan en el país, que todos estamos afectados por eso, y se hagan presentes. Y un último mensaje. Escuchen bien esto. El que tenga oídos para oír, que oiga. El político lo único que quiere es tu voto. Jamás mejorar tu calidad de vida. Un abrazo para todos y feliz noche. Que el Todopoderoso nos ampare. Patricio Pineda con todos ustedes. No se vayan, que ya regresamos.